La otra mirada, un programa de conversación con panelistas estables, a los que voy a saludar en primer lugar. Carolina Fernández, actriz y profesora de lenguaje. ¿Cómo estás, Carolina? Buenas tardes. Hola, yo estoy súper bien, Jorge, muchas gracias por el saludo y también por la presentación. Yo debo aclarar, a propósito del título, no soy profesora de lenguaje, soy profesora de castellano, porque estudié en la antigua escuela, lo que significa que mi título es más antiguo también y antes éramos profesores de castellano. Y estoy muy contenta de estar en esta otra mirada para que podamos estar debatiendo respecto a los temas que nos van surgiendo en la contingencia, que nos van preocupando como sociedad, y para poder ir también alentando la reflexión durante esta jornada. Gracias. Perfecto. Y Janino Riquelme, ingeniero eléctrico de la Universidad Católica, que es nuestro segundo panelista estable. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Janino? Bien, bien, un gusto en poder saludarte, Jorge, Carolina. Muy felices de poder partir con la otra mirada, con este programa de conversación muy importante. Creemos que siempre es importante tener todo el abanico de las miradas que tiene que tener la sociedad en su conjunto para poder informarse, para poder comentar los temas que nos atañen, como decía Carolina, que nos acongojan, que nos hacen felices, que nos hacen reír, que nos ponen tristes, etcétera. Y por lo tanto la idea es darle una mirada distinta, tener siempre un invitado con el cual poder ir conversando también respecto de diversas temáticas. Es un programa que hacemos desde Valparaíso, desde nuestra región, que tiene una mirada especial con acento en la región de Valparaíso, pero que la idea es que toque temáticas locales, nacionales, internacionales, etcétera. Y además, Janino, que creo que es súper importante también comentar que estamos transmitiendo desde Radio Portales, que es una radio emblemática de nuestra ciudad, la primera de Chile, y también este programa va a ser retransmitido por Radio Tierra Amada. Así que felices porque vamos a estar saliendo por varios espacios y eso permite también que podamos llegar a muchas personas. Yo quiero darle la bienvenida también a todos quienes nos están escuchando el día de hoy y ojalá que puedan también ir comentando todas aquellas cosas que le llaman la atención, porque podamos ir participando, interactuando, que es lo que necesitamos el día de hoy en nuestra sociedad. Bien, y me presento, Jorge Andrade, soy profesor de Ciencias Sociales y quiero presentar a nuestro primer invitado, Nicolás Cataldo Astorga, profesor de Historia y Ciencias Sociales y exministro de Educación del gobierno anterior. ¿Cómo estás, Nicolás? Buenas tardes. Muy bien. ¿Cómo están ustedes, Carolina, Jorge, Janino? Gusto saludarlos. Igualmente. Igualmente, pues muchas gracias por acompañarnos. Nicolás, tú tuviste una importante experiencia en el gobierno pasado, en el gobierno del presidente Gabriel Boric, y por lo tanto por diversos cargos, pero lo último y lo más relevante, creo yo, tiene que ver con tu pasada por el Ministerio de Educación, en la impronta que se le otorgó a dicho ministerio, la importancia de un ministerio y de una temática como ella, y por lo tanto muy agradecido de que puedas estar acá con nosotros. Por supuesto, siempre agradecido. Además en la casa, yo soy porteño, conozco a la Portales también, así que feliz. Bueno, nos alegramos muchísimo y obviamente ya que tenemos un invitado tan especial a nuestro primer programa, La Otra Mirada, vamos a conversar sobre un tema relevante, un tema importante, como es la educación en Chile y en la quinta región en particular. ¿Ahora parece que lo estás viendo? Sí, lo estoy viendo. ¡Uy, maravilloso, Nicolás! ¡Qué bueno! Qué bueno. Perfecto. Oye, Nicolás, ¿yo podría partir haciéndote una primera pregunta? Por supuesto. Porque hay varios temas que se hablaron durante el gobierno pasado, por ejemplo, el Fondo de la Educación Superior, ¿cierto? Esta nueva forma de poder financiar la educación superior. También se habló de la condonación parcial del CAE.
Y entre otras cosas también creo que otra cuestión que fue importante es la reparación de la deuda histórica de los profesores y profesoras. Yo a propósito de todas esas medidas me gustaría preguntarte cuál consideras tú que ha sido más significativa y cuál crees tú que repercute más en la sociedad. A ver, yo creo que son las preguntas que tú me haces tienen respuestas distintas. Por un lado, yo soy convencido de que haber terminado con el CAE, haber construido un nuevo financiamiento de la educación superior, habría afectado directamente a miles de chilenos y chilenas. Todos ustedes han visto cómo el gobierno actual, el gobierno de José Antonio Cast, sin distinción de ningún tipo, ha ido a cobrar de las cuentas de las personas, incluso diciendo que iba a tener un límite de 3,5 millones de pesos. Lo que en realidad parece que no, tal límite no se cumplió siempre. Tuvimos de casos donde personas le embargaron plata por ingresos menores de 3,5 millones de pesos, ¿no? El otro tema, para mí, al menos, el de deuda histórica, que tiene un valor bien personal. Yo soy profesor también, igual que Jorge, igual que Carolina. Y conocí muy de cerca la realidad de los profesores que fueron afectados por la deuda histórica. Y tiene un valor simbólico el haber hecho cargo de una deuda tan larga. Piensa que la deuda histórica, en términos temporales, es más vieja que yo. ¿no? Sí, ¿no? De la municipalización. Partió del 81, por ahí, yo soy del 84. 45 años. Entonces, claro. Y el tema es que, claro, la deuda histórica en sí misma es impagable, ¿no? Son muchos millones. El caso de los profesores de Caldera fueron más de 100 millones, más o menos por cabeza. O sea, si uno multiplica eso por el total de profesores de Chile es impagable, ¿no? Claro. Por eso que hablamos de una reparación. Y de hecho lo que prometió el presidente Boric fue reparar la deuda histórica, ¿no? Ahora también bajo una premisa. Y es que los profesores que ganaron juicio ganaron en la Corte Interamericana y la razón por la que ganaron fue por denegación de justicia. Es decir, habiendo ganado en Chile, tribunales chilenos, acá, a pesar de haber ganado, no se les pagó. Claro. Entonces lo que ganaron en la Corte Interamericana fue en Chile se le denegó el acceso a la justicia, que es un derecho fundamental. Ahora, si ganaron en Chile, en general fue porque los empleadores, es decir, las municipalidades, no se presentaron a los juicios. Yeah. ¿No? Hubo otros municipios que siguieron pagando, por tanto esa gente no tiene el daño. Pero yo tengo un segmento que en realidad fue a juicio, perdió un tribunal chileno. Y hoy día está en una tremenda demanda. Son más de 20.000 profesores y profesoras que están en una demanda en la Corte Interamericana, que es una demanda que probablemente no va a tener mucho futuro. ¿No? Lo digo por los plazos, porque son procesos bien largos, que duran más de una década total. Y no sé si tenemos una década para esperar. Eso es lo que te iba a decir, porque claro, hay muchos profesores y profesoras que también han muerto esperando una respuesta por esta deuda histórica. Entonces, por eso yo te preguntaba, de todas aquellas alternativas, ¿cuál pensabas tú que era la más significativa? Porque sin duda yo creo que cuando hablamos de un tema simbólico en educación, la reparación a los profesores y profesoras es algo que sin duda repercute en el cuerpo docente. Totalmente. Y por eso que te decía que simbólicamente y personalmente la preparación de la deuda histórica de las cosas más lindas que me ha tocado vivir. De hecho creo que acá tengo una cajita con en la pechera de los profesores, está firmado además por el dirigente, que fue un recuerdo que me dejaron después de haber sido ministro, ¿no? Como reconocimiento y agradecimiento. Ahora se da una cosa bien particular, Carolina. Porque uno habla con algunos colegas más jóvenes que no son de la deuda histórica y te dicen, oye, pero es tan poca plata, que están como molestos con la situación. Y la verdad es que yo pienso, aquí se les dio a ellos una oportunidad de elegir, a los afectados. Ellos participaron en un plebiscito que aglutinó a más de 20.000, creo que fueron 27.000 profesores y profesoras de la deuda histórica que votaron. Yo no sé cuántos plebiscitos tenemos en el mundo social de esa magnitud, y donde más del 80% de los profesores que votaron aprobaron la propuesta del gobierno.
Y cuando uno hablaba con los dirigentes te decía, ¿sabe qué, don Nicolás? Me decían, para nosotros, sí, lo más importante es que el Estado por fin reconoció la existencia de la deuda histórica y se haga este proceso de reparación, que es una cosa personal, porque todos los jueves nosotros estábamos acá dando vuelta por la moneda, tocando la campana, luchando, pero tampoco es que para nosotros 4,5 millones sea poca plata, po. Son 4,5 millones que no tenemos y que nos sirven para pagar medicamentos, que nos sirven para pagar cuentas, que nos sirven para viajar si queremos viajar. Entonces, yo creo que hay que mirarlo con harto respeto también. La sabiduría de la organización, uno tiene que también respetarla. Estamos con Nicolás Cataldo, exministro de Educación, en este primer programa de La Otra Mirada. Oye, Nicolás, ¿qué opinas tú acerca de los cambios que pretende hacer el gobierno actual respecto a la educación, como por ejemplo el término de la tómbola? ¿Cuál es la realidad? Mal llamada tómbola. O mal llamada tómbola. Sí. Pero a lo que voy es que se trataba de eliminar o terminar con el descreme que hacían algunos colegios en desmedro de, digamos, el desarrollo de todos los alumnos partiendo de una base igualitaria. Entonces, ¿cuál es tu opinión respecto a esto? Y cuéntanos un poco acerca de el éxito que significó la campaña impulsada por tu dirección también en el Ministerio de Educación de reinserción escolar. Mira, yo quiero ir a lo segundo al tiro. Nosotros logramos resultados históricos a propósito del plan de reactivación educativa que construimos justamente entrando al gobierno del presidente Boric en el 2022. Yo en ese tiempo era el subsecretario de Educación. Me tocó comenzar el diseño de ese plan, y que tomó en consideración 3 elementos que a mi juicio son fundamentales. El primero, el de la convivencia educativa. Llegamos a una realidad en Chile en la que la convivencia estaba bien deteriorada y de hecho sigue estando deteriorada. Yo diría que el indicador en el que tuvimos avances, pero menos significativo, menos evidente, porque hay una situación mucho más compleja, donde se empalma salud mental, se empalman temas de neurodivergencias que explotaron también durante este periodo, con temas de violencia. Entonces se juntan en una sola cosa, peras, manzanas, y todo da la sensación de un tremendo caos en la escuela. Y en esto hay que ser bien responsable y bien coherente. La segunda tiene que ver con la revinculación educativa, es decir, devolver a la escuela a quienes se habían ido del sistema. Y durante la pandemia perdimos muchos jóvenes. El sistema perdió a muchos jóvenes. Entonces nos dimos a la tarea de ir a buscarlos, de encontrarlos, de convencerlos, de atraerlos nuevamente al sistema educativo. Y logramos resultados importantísimos en eso. Y lo otro, recuperar la asistencia. De hecho, uno de los indicadores que son mucho más predictores de desvinculación educativa futura es precisamente la tasa de asistencia baja. Entonces nos dimos la tarea de combatir la inasistencia reiterada o grave cuando un niño va a menos del 85% de clase. Bueno, ahí tanto Jorge como Carolina son profes, saben que cuando un niño lleva menos del 85% de asistencia, por regla general, no está en condiciones de ser promovido. Digo por regla general porque a veces hay excepciones cuando hay certificados médicos, situaciones que puedan explicar, y el Consejo de Profesores tiene que evaluar la situación particular y puede promover al estudiante. Entonces, yo diría que en esas dos componentes, el de la revinculación y el de la asistencia, logramos resultados muy importantes, muy significativos. En convivencia yo creo que tenemos un problema país que tenemos que seguir madurando como sociedad, porque también el problema de la violencia no es algo que aqueje solo la escuela. Está entrando esa violencia a la escuela, pero en realidad es lo que se vive todos los días en los barrios, en las poblaciones, en las canchas de fútbol. La pregunta que uno se tiene que hacer es, si estamos en una sociedad más violenta, ¿por qué la escuela va a estar impermeabilizada a esa realidad? Giannino fue delegado presidencial, sabe muy bien cuál es la realidad en términos de situaciones de violencia en el sistema, o sea, no en el sistema educativo, sino que en la sociedad en general, y en Valparaíso. Ahora, luego está la segunda dimensión de la pregunta, que tiene que ver con ¿cuál era la pregunta? la primera, porque eran dos. Reforma al SAE. Ah. La propuesta que... Ustedes no sé si se acuerdan que hace como 15, 20 años atrás, el movimiento estudiantil, sobre todo a partir de lo que fue el estallido de los estudiantes secundarios, los pingüinos, ¿no? El mochilazo y todo el asunto, con la escuela acuática, en fin,
Se instaló un eslogan muy importante que tenía que ver con dime dónde estudias y te diré qué vas a hacer, ¿no? O sea que había una relación muy directa entre el origen de donde uno estudiaba con los resultados educativos, con el éxito escolar, por decirlo de alguna forma, el éxito académico posterior, y por tanto con un futuro más promisorio, no mucho mejor. Y eso está muy anclado a esto de la segregación, ¿no? De educación para ricos, educación para pobres, la segmentación social. Esto estaba muy asociado al copago, por un lado, pero también al descreme que ocurría a propósito de establecimientos educacionales que elegían a las familias que querían acceder a su escuela, sobre todo considerando condición socioeconómica de la familia, o incluso elementos de otras características, como por ejemplo si la familia, los papás estaban casados o no estaban casados, ¿no? Y eso determinaba quién accedía a una escuela. Entonces, la reforma que se instaló en su minuto tenía que ver con justamente equiparar la cancha, lo que se comprendió mal como esta idea de quitar los patines. Yo creo que fue una mala cuña del entonces ministro Nicolás Aguirre, pero más que quitar los patines tenía que ver con nivelar la cancha, con que todos compitieran en igualdad de condiciones o buscáramos la generación de igualdad de condiciones. Muchas veces nos decían cuando estábamos discutiendo la reforma, bueno, pero en otros países como Finlandia están avanzando en la dirección opuesta a nosotros. Claro, pero Finlandia tiene problemas como la desigualdad territorial resuelta, pues. O sea, vivir como en Finlandia en una población A o B o C es igual que vivir en la otra porque la realidad social es la misma, o similar, muy similar. Por eso es que el niño puede ir a la escuela más cerca de su casa, porque es la misma escuela y son los mismos niños que están en la cuadra siguiente o en 5 comunas más allá. Pero todos sabemos que la realidad en una misma comuna, o sea, en una misma población o en un mismo cerro de Valparaíso, no da cuenta de esa realidad. Entonces, yo creo que hoy día estamos enfrentados a un potencial retroceso que lo que va a hacer es que finalmente nuevamente sean los sostenedores los que tengan el derecho a elegir y no las familias, que es lo que construimos en ese minuto. Yo estaba pensando también con lo que tú decías, Nicolás, no sé si te acuerdas hace unos años atrás también, que en una de las comunas donde Joaquín Lavín padre era alcalde, se empezaron a poner semáforos, ¿cierto? Como indicador de las escuelas, no sé si se acuerdan, entonces habían escuelas que estaban en rojo. No fue cuando fue alcalde, fue cuando fue ministro. Fue ministro de Educación y ahí instaló los semáforos de Lavín. Y se profundizaba aún más la estigmatización de las escuelas, porque claro, habían unas que tenían un CIMSE que era muy bajo y por lo tanto estaban con un color rojo y obviamente ningún papá, ninguna mamá, ningún cuidador que esté a cargo de un menor va a querer poner a su hijo o hija en un colegio que está tan estigmatizado, porque de todas maneras, como padres, como madres, lo que estamos esperando es que a nuestros hijos les vaya bien en la vida. Entonces, obviamente, vamos a evitar ese tipo de establecimientos. Sin embargo, Carolina? El punto es que el SAE, el sistema de admisión escolar, es un sistema que lo que hace es hacer eficiente el proceso de postulación de las personas a el sistema educativo. Entonces, ¿cuándo opera el SAE en estricto rigor? Cuando hay más postulantes que cupos disponibles, ¿no? Yo me recuerdo perfecto cuando yo pasé de primero medio a segundo medio, me cambié al Eduardo Labarra. Yo estudiaba en el Liceo 2 de Recreo. Entonces, estudié primero medio en el Liceo 2, me postulé a Eduardo Labarra. De más de 500 postulantes en segundo medio, entramos solo 2 al liceo. O sea, hubo 498 postulantes aproximadamente que quedaron fuera. Entonces, cuando tú tienes más demanda que oferta, el SAE opera con un algoritmo que establece criterios con los cuales hace un proceso de selección aleatoria. Entonces, si tú sacas esa selección aleatoria de la ecuación, lo que va a ocurrir es que el director de la escuela, a través de entrevistas o a través de notas, a través de otros elementos que no son objetivos ni son iguales para todos, va a decidir quién entra y quién no entra. ¿Qué es lo que quiere evaluar un director en una entrevista a la familia? Obviamente el hijo de, no sé, voy a ser súper caricaturesco quizás, pero si llega el hijo de un abogado que está acostumbrado a litigar en tribunales, que tiene un bla bla bien desarrollado, no va a tener las mismas condiciones que el hijo del panadero, que está todo el día amansando pan, metiendo el pan en el horno, que no conversa casi todo el día. Entonces, ¿qué quieres extraer de esa entrevista? Descréeme. Entonces vamos a retroceder.
tema y te agradezco, Nicolás, la explicación. Pero en esto llegamos a una cuestión central que para nosotros, al menos los panelistas aquí, es muy importante porque nosotros, como exalumnos del Liceo Eduardo de la Barra, estamos en una lucha por defender la educación pública como un elemento central de la educación de un país. Es decir, la educación pública tiene que ser de calidad, como lo fue en el tiempo que nosotros estudiamos con Yanino aquí presente. Fue un liceo emblemático, por decirlo entre comillas. Y lo sigue siendo. Y resulta que el Liceo Eduardo de la Barra es hijo de la educación pública y grandes personajes de Valparaíso y de Chile han estudiado en el Liceo Eduardo de la Barra. Es decir, no existe esa diferencia enorme entre el que tuvo dinero suficiente su familia para pagarle la educación en una escuela privada, como los que estudiamos en el Liceo Eduardo de la Barra, que es y fue un liceo de gran calidad. Entonces, la importancia que tiene la educación pública es enorme. Claro, yo quería ir a otro punto que también se da con el tema de la admisión escolar y que tiene que ver con que mientras hay escuelas o liceos que tienen una gran demanda y muchas personas quieren poder ser parte de esa comunidad educativa, también hay otros. Voy a nombrar un colegio muy emblemático, una escuela de acá de Valparaíso, que es la Escuela Blas Cuevas. Esta escuela es importante en la historia de nuestra ciudad, es la primera escuela laica de Valparaíso y de Chile, y no solo eso, sino que además, por ejemplo, toda su infraestructura, la que tiene actualmente, fue reinaugurada por el presidente Salvador Allende cuando era presidente, y tiene como varios hitos históricos que son muy relevantes para la historia de la educación en Chile. Sin embargo, esa escuela hace unos años atrás estaba con problemas graves de financiamiento porque tenía muy pocos estudiantes. Estaban como, claro, alrededor de 70 estudiantes para una infraestructura que era tremenda y un cuerpo docente además que daba abasto para muchas más personas. Entonces, finalmente teníamos escuelas que tenían un tremendo potencial y que, sin embargo, no estaban recibiendo estudiantes. Mientras que habían otras que tenían demasiada demanda. Entonces, había que hacer algo respecto a ese problema para que las escuelas no cerraran, para que las comunidades educativas se fortalecieran y desde esa perspectiva, por supuesto que se entiende. Sí, oye, para seguir ahí conversando con Nicolás, bueno, primero terminar respecto de esto para seguir con esto de la selección. Claro, también tiene esta distorsión respecto, porque muchos actores de la derecha o que quieren hoy en día retrotraer esta selección, hablan del derecho a la elección, digamos. Claro, la libertad. La libertad de elección, la libertad de educación, pero sin embargo... La gran pregunta es ¿para quién? Claro. ¿Para quién tiene ese derecho a elegir? Que decíamos, en realidad lo tiene el director, no lo tiene tanto el alumno. Y segundo, ¿qué alumno elige estar en un colegio con goteras? ¿Qué alumno elige estar en un colegio con ratones? ¿Qué alumno elige estar en un colegio en tan mal o en precarias condiciones? No tiene ninguna posibilidad de elección. Ese alumno no eligió estar en ese colegio, ese alumno solo tuvo esa posibilidad. Entonces, esto de la libertad de elección es un mito. Ahora, Nicolás, yo entiendo que ustedes en tu periodo estuvieron en una comisión para darle un perfeccionamiento. Obviamente el sistema SAE requiere siempre estarlo mirando, hoy día lo que está proponiendo este gobierno es borrarlo de un plumazo, desbaratarlo, pero entiendo que siempre hubo un proceso de análisis, digamos. ¿Qué nos puede comentar de aquí? Es súper importante que cuando uno despliega decisiones de política pública, uno lo haga en base a evidencia, ¿no? O sea, considerando qué es lo que nos dice la literatura, qué es lo que nos dice la investigación, lo que nos dicen los expertos, lo que dice el ecosistema también. Y por eso es que convocamos una comisión técnica, asesora, que nos generó una batería de recomendaciones. De hecho, está en la página web del Ministerio de Educación el informe a esta recomendación, esta mesa técnica, con 12 expertas que encabezó Silvia Aguirre, que es una de las mujeres que más sabe probablemente de educación desde el punto de vista de la política educativa, de derecha, claramente, no es alguien progresista ni mucho menos, donde estuvo también la actual ministra. De hecho, fue parte de ese equipo María Paz Arzola.
Y una primera conclusión que saca y que está en el informe es: el SAE hay que mejorarlo, pero en ningún caso hay que terminarlo. El SAE cumple eficientemente lo que hace y por tanto hay que resguardar el sistema de admisión escolar. Y eso está suscrito por todos, incluyendo la actual ministra. Entonces, hay una primera cosa extraña ahí, ¿no? Además, nosotros tomamos ese informe y lo convertimos en proyecto de ley. Y ese proyecto de ley está en segundo trámite. Salió del Senado y está en la Cámara de Diputados. Llegamos a sendos acuerdos. Porque una de las cosas que, por ejemplo, se discutió mucho fue, Janino, el tema del mérito, ¿no? Esto que hablan de la meritocracia, del mérito, ¿no? Entonces, nosotros dijimos, bueno, ¿qué es el mérito? Entonces, primero, entenderlo el mérito como algo más que solo la acumulación de notas, sino también la convivencia queremos evaluarla. Ya a propósito de que hablábamos de señales, a propósito de las situaciones graves de violencia que viven en algunas escuelas. O también la asistencia, es decir, un niño que va regularmente a clases, ¿no? Y o a menos que tenga justificativo para ir a asistir. Entonces, complejizamos un poquito más el tema de la convivencia que solo las notas. En segundo lugar, creamos elementos que permiten objetivamente estructurar proyectos educativos con foco en la calidad. Porque yo creo que hay un error, y en esto hay que ser autocrítico también, Janino, Carolina, Jorge. También nosotros creo que exageramos un poco la cosa en su minuto, sacando como para el lado el factor calidad, el factor de la excelencia como componente de lo que es la diversidad educativa. Nos quedamos en la diversidad educativa como aquella educación que tiene que atender al niño o niña neurodivergente, que tiene problemas no sociales, pero aquel niño que está orientado a la excelencia, que le va bien en matemática, que le va bien en lenguaje, que le va bien en ciencia. ¿Dónde encuentra un espacio, no? Entonces ahí es que nosotros también trabajamos para darle ese sello, ¿no? Recuperar un poco el ethos, la identidad de proyectos educativos como el que hablaba recién Jorge, el de Eduardo Lagarra. O por hablar de los casos más emblemáticos fuera de la región, tenemos el Instituto Nacional, en Las Tarrias, ¿cierto? En todas las regiones nosotros tenemos una escuela o un liceo como eso. Entonces, allí es donde quisimos poner el énfasis. Entonces, llama mucho la atención que hoy día el gobierno borre totalmente, o sea, ni siquiera borra, ignora que hubo una comisión de la que ella misma fue parte, que esa comisión recomendó cosas, que esas recomendaciones se tomaron y se legislaron, que construimos un acuerdo mayoritario con los senadores, o sea, encabezado por el senador Sangüesa, que hoy día preside la Comisión de Educación del Senado, que se aprobó por unanimidad en las comisiones de educación 2 veces y luego en la sala, y que estaba en la Cámara de Diputados. Entonces la pregunta es, ¿por qué hacer otro? Bueno, la respuesta es obvia, porque es un gobierno sobreideologizado, un gobierno que lo que busca es imponer una mirada a la realidad y es retroceder finalmente décadas de desarrollo hacia devolverle finalmente todo el poder a los sostenedores, porque no es verdad, y quienes nos están escuchando, sáquense de la cabeza de que con el proyecto del gobierno las familias van a volver a elegir la educación de su hijo. Lo que va a ocurrir es que son los sostenedores los que van a tener el derecho a elegir la educación, a quién quieren educar. Y aquí con esto termino, yo sé que me he alargado mucho, pero yo me hago una gran pregunta y la dejo ahí para que la discutamos, para que ustedes mismos la profundicen. ¿Es razonable que con recursos públicos de todos los chilenos y chilenas, de cada persona que va a comprar el pan y que paga el IVA, cuando compra el pan, cuando compra una caja de té, cuando compra un chocolate, cuando compra azúcar, paga el IVA y con eso se financian las escuelas de Chile? ¿Es razonable que quien recibe recursos públicos y que por tanto ofrece educación, luego elija a quién quiere educar? Es una muy buena pregunta, sí. Sobre todo cuando quien paga ese IVA, y por tanto quien está pagando esa plata, ese sostenedor que va a elegir, puede ser esa misma persona que luego está quedando sin una escuela porque el sostenedor es el que elige quién entra. Yo creo que no. ¿Y tú crees que a lo mejor eso se deba a que tu visión, por ejemplo, como tienes tu formación profesional, eres profesor, tal vez sea una mirada distinta? Porque la actual ministra de Educación es ingeniera comercial, entonces tal vez la mirada que ella pueda tener va a ser desde esa perspectiva, desde la economía, desde el valor cuantitativo de los resultados. ¿Crees tú también que hay una incidencia en relación con eso? No, es un problema de ¿cómo se llama? De formación profesional. De hecho, quien era ministro cuando se empezó a hacer esta reforma era Nicolás Izaguirre, economista, ¿no? O sea,
que nos ayudó a trabajar en esto, Alejandra Misala, actual rectora de la Universidad de Chile, economista también, ¿no? O sea, no es un problema de formación profesional, es un problema ideológico. Y a las cosas hay que empezar a llamarlas por lo que son. O sea, si uno mira en otros países cómo se comportan en los sistemas, o sea, ¿dónde existen mecanismos como el del SAE? En Francia, en algunos estados, en Estados Unidos, en Canadá, en algunos lugares también en el Reino Unido. O sea, hay muchos lugares, en Finlandia, por supuesto, hay muchos lugares donde existen estos sistemas aleatorios para distribuir eficientemente la matrícula según la capacidad del sistema para absorber la demanda. Entonces, acá estamos hablando de un mecanismo que no es ideológico. Pero ¿por qué se le quiere suprimir la capacidad de este mecanismo para poder resolver? Se le quiere suprimir esa capacidad porque lo que se quiere es entregar al sostenedor todo el poder de hacer y decidir qué es lo que pasa en la escuela. Y yo estoy de acuerdo meridianamente con eso. Con lo que no estoy de acuerdo es que el sostenedor elija a quién quiere educar. Porque por algo le estamos pagando subvenciones públicas, recursos del Estado, de todos los chilenos y chilenas. Entonces no es razonable que, imagínate que un consultorio dijera, no, ¿sabes qué? Yo no quiero atender a la señora Juana. Yo voy a trabajar con la señora María, la señora Sonia y la señora Alicia. Pero la señora Juana no. El consultorio no puede darse ese lujo, porque es un bien público, financiado por todos los chilenos. ¿Por qué la educación es distinta? Buen punto. Oye, Tremenda clara la estamos mirada. conversando con Nicolás Cataldo en La Otra Mirada. Muy interesante lo que planteas desde tu expertise en el tema. Y por último, no queremos abusar de tu tiempo, y tú sabes que los minutos en radio y en televisión son Siempre importan. siempre valen oro. Solamente para cerrar, quisiera hacerte una pregunta importante. ¿Cómo crees tú que va a afectar el recorte presupuestario anunciado por el gobierno en todos los ministerios con respecto a la educación pública y a lo que decía Yanino? La infraestructura de la educación pública está venida a menos hace años, está muy deteriorada y por lo tanto, más encima recortar presupuestariamente, ¿cuánto va a afectar esto a la educación pública? Y por último, decir, ¿qué opinas tú de este asunto de las escuelas protegidas? Digamos, ¿es razonable que volvamos la escuela a una especie de control para entrar a una cárcel? A ver, ¿por dónde partir? O sea, me hacen preguntas que son como para 2 horas cada una. Siempre me pasa lo mismo en todo caso. Además que soy profe de historia y hablo mucho. Lo primero, yo creo que los recortes son una barbaridad. O sea, ya están ejecutándose para este año ajustes presupuestarios muy tempranamente. Es decir, el ajuste que se hizo fue en abril, si no me equivoco. O sea, ni siquiera se había terminado la primera etapa de evaluación del gasto público y se hace este ajuste que pega fuertemente en la parte de infraestructura escolar, en los servicios locales. Un poco de alergia, disculpen. Entonces, efectivamente, eso es algo que tiene un tremendo daño, porque tal como lo decían ustedes, la infraestructura educativa tiene un deterioro, o sea, la infraestructura escolar en general se deteriora muy rápido, ¿no? Por la naturaleza misma del uso que tienen. Y por eso es que estaban proyectando una inversión grande, con proyectos que ya estaban listos para poder ejecutarse, y los servicios locales se quedaron sin recursos, ¿no? Esto es un tremendo problema, porque además genera problemas con las empresas que están comprometidas, por tanto genera problemas de empleo, genera problemas de eventuales quiebras de algunas empresas que ya estaban lanzadas con los procesos de instalación de obras y tuvieron que irse de cero. Y eso es tremendo. Y pensando en lo que está anunciado por el Ministerio de Hacienda, en lo que fue este informe que salió de recortes, pensando ya en el plan al 2030, la verdad es que a mí se me aprieta la guata. Desaparecen programas como el PASE, por ejemplo, que permite el acceso efectivo y el acompañamiento en educación superior, que ha logrado que sean centenares de miles de jóvenes que a lo largo de los años han logrado ingresar y terminar carreras
Si hay algo que ha funcionado para que los jóvenes entren y salgan del sistema educativo superior, ha sido el pase. Y esto es un descubrimiento tremendo de un gran académico que se nos fue hace unos años atrás, Francisco Javier Gil, que inventó los propedéuticos en la Universidad de Santiago de Chile, en la USACH, ¿no? Un prócer de la educación, yo diría que hacerle un monumento, Francisco Javier, y esto se termina. O los recortes que plantearon hacer en el programa de alimentación escolar, que era la descontinuación del programa de alimentación escolar. Es una locura, una barbaridad. Entonces yo creo que hay que mirar con mucha atención la formulación presupuestaria que va a ocurrir aquí como en agosto, septiembre. Ahí deberíamos conocer el presupuesto 2026 y analizarlo con mucha detención, porque lo que ya tuvimos como apronte no fue bonito. Y más allá de que digan que no se va a terminar con la alimentación, que no se van a hacer cosas, lo cierto es que el documento que mandaron a todos los ministerios dicen que van a haber recorte y que van a haber descontinuación de programas. Esa es la información oficial con la que yo me quedo, digamos. Y yo opero al revés. Muéstrenme lo contrario, pero yo hoy día creo que lo que está en ese papel que se filtró es lo que debería ocurrir. Y respecto a la segunda pregunta era... Protegidas. Las escuelas protegidas. Toda esta discusión. Muy cortito porque nos queda poco tiempo. Mire, yo sí, estoy con un poco de alergia. Sí. Están todos en la casa con alergia. Escuela protegida yo creo que es un proyecto de ley inútil. Lo digo con esa claridad. Inútil en el sentido de que no es viable la revisión de mochila. Jorge, piensa, una escuela con 500 estudiantes, donde la revisión de mochila se demora entre 15 segundos, 30 segundos. Ya, pongámonos generosos, un promedio de 4 estudiantes por minuto. ¿Cuánto tiempo va a estar la escuela haciendo este proceso de revisión de mochila? O sea, se termina la jornada y todavía van a estar niños entrando a la escuela. O sea, ni hablar de escuelas como el de Eduardo Labarra, sigamos hablando de Eduardo Labarra, que tiene ¿cuántos? 2.000 estudiantes, 1.500 estudiantes en total. O sea, es una barbaridad. Entonces, ya, ok, va a ser aleatorio. Ya, ¿y qué es lo que van a pesquisar en ese proceso aleatorio? Además, el Tribunal Constitucional te declaró inadmisible, o sea, inconstitucionales algunas normas, como por ejemplo convocar a los carabineros frente a este tipo de situaciones. Entonces, yo diría que está en una ley que está mal concebida, ¿no? Igual que la del SAE, también está mal concebida técnicamente. Yo tuve un debate hace unos meses atrás, cuando salió esta ley, cuando la presentaron al Congreso, y con Raúl Figueroa, que es exministro de Educación del gobierno del presidente Piñera, y él planteaba que son señales. La escuela no necesita señales, la escuela necesita herramientas, dispositivos concretos. Y lo que ha pasado en otros lugares del mundo con la revisión de mochila es que han tenido que tomar otras decisiones complementarias, como por ejemplo, en el estado de Colorado, en Estados Unidos, a los niños los mandan a la escuela con mochilas transparentes. Porque la revisión de mochila es algo inasible, es impracticable. Entonces, ellos decidieron que los niños van con mochilas transparentes. Entonces no hay que revisar mochila porque se ve lo que la mochila contiene al ser transparente. Tampoco sé si ese es el camino, ¿no? Y yo diría que lo principal, algo que decía hace un rato atrás, es comprender que los fenómenos de violencia en las escuelas se atienden esencialmente a través de mecanismos de bienestar socioemocional. La Universidad de Chicago hizo un estudio, un metaanálisis con más de 200.000 casos, donde se da cuenta de que cerca de un 25% disminuyen los hechos de violencia física y verbal cuando hay programas de bienestar socioemocional operando. Y la ley de convivencia que aprobamos en enero pasado, cuando yo todavía era ministro, justamente crea un programa de bienestar socioemocional, y eso fue un acuerdo que hicimos con Felipe Cast, con la propia derecha. O sea, es algo que transversalmente está aprobado y está validado. Entonces yo diría que el gobierno debería estar preocupado más bien de implementar eso que dejamos, que de crear una ley que en realidad es inútil y que no tiene ámbito de aplicación, y que lo único que va a hacer es generar más controversia, se va a judicializar muchos de estos casos, van a terminar en tribunales, va a ser un tremendo perjuicio para las propias escuelas. Oye, Nicolás, pero muy, muy agradecido este programa La Otra Mirada con nuestro primer invitado hablando sobre educación. Te damos nuevamente las gracias y que superes esa alergia pronto, Nicolás. Un abrazo desde Valparaíso. Gracias. Muchas gracias, catarro, Nicolás. nene. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Chao. Bueno. Bueno,
continuamos con nuestro programa La Otra Mirada y tenemos una sección que es una sección de un minuto de confianza. Cada panelista, incluyendo a nuestro invitado, pero ya, como este es el primer programa, nuestro invitado ya lo despedimos, pero en los próximos el invitado también va a tener su minuto de confianza en donde podemos hablar sobre cualquier tema que consideremos que el público, nuestros oyentes, les va a interesar. Partimos por la dama, Carolina. Muchas Fernández, gracias. Tu minuto de confianza. Tirando a la piscina inmediatamente. Bueno, yo quiero continuar con el tema de la educación, ¿ya? Porque hoy día lo que estamos viendo es una crisis, creo yo, que no solamente está presente en la educación, sino también en la sociedad completa. Cuando nosotros hablamos de educación, hablamos de la posibilidad de las personas de aprender a ser y de aprender a convivir en sociedad. Y de esta manera nosotros podemos generar una mejor calidad de vida a nivel, digamos, personal, a nivel social, de distintas perspectivas se puede revisar. Pero creo que también hay una carga de responsabilidad que viene de décadas atrás. Creo que fue muy nefasto para la educación haber empezado a quitar paulatinamente del currículum escolar áreas que son fundamentales para el desarrollo de las personas, como por ejemplo la educación de la filosofía, que nos llama a poder pensar respecto a las cosas, a poder desarrollar un pensamiento autónomo, crítico, la educación cívica, que nos permite comprender también cuáles son las normas para poder vivir en sociedad. Entonces lo vemos hoy día con los actos de violencia que tenemos en la escuela. ¿Por qué? Porque no hay educación cívica. Historia, que se ha reducido significativamente también las horas de historia en las escuelas. Y por último, creo que una de las cosas más terribles que le puede ocurrir a la educación es quitar las horas de arte, porque eso impide que los niños, las niñas puedan desarrollar la capacidad creativa. Y la capacidad creativa se ve reflejada después en los adultos, no solamente en que queramos formar artistas, sino también y principalmente a que las personas pueden ir desarrollando la capacidad de solucionar problemas de una perspectiva creativa, es decir, mirar un problema desde distintos focos para poder darle una solución. Si no, vamos a estar siempre llegando al mismo problema y no va a tener solución. Entonces creo que eso es muy importante, que hay una responsabilidad, que tenemos que reflexionar, y ese es mi llamado, reflexionar respecto del currículum escolar. No basta solamente con las el 30% de horas de libre disposición en la escuela, puesto que lo que ha ocurrido en este último tiempo, en estos últimos años, ha sido que las escuelas han destinado ese tiempo para reforzar los CIMSE, la preparación para las pruebas de aptitud, etcétera. Entonces, estamos siempre desde una lógica cuantitativa que no aporta al desarrollo integral de las personas. Y en ese sentido, para terminar mi minuto de confianza, yo traje algunos libros que no los van a poder ver desde la radio, pero que sí los pueden consultar y escuchar sus nombres. Uno que me parece muy importante, nombres de personalidades que han inspirado la educación pública en Valparaíso. Este libro está disponible en la Biblioteca Regional Santiago Severín, así que lo pueden pedir, y aquí habla de la identidad de todas las escuelas públicas que tenemos en la comuna de Valparaíso. Y por otra parte, también me gustaría recomendar este libro, Enfoques transversales para una educación artística transformadora. ¿Cómo podríamos integrar entonces esta herramienta de la educación artística en el aula? Así que ese es el llamado, la reflexión al currículum, y a integrar también a nivel metodológico otras formas de enseñar para aprender mejor y para tener una mejor sociedad. Gracias. Qué bien. Yanino Riquelme, tu minuto. Sí, mira, muy interesante que podamos darnos un espacio para comentar de varios temas. Yo también traigo un tema que tiene, por supuesto, vinculación con la educación también, que tiene que ver con cómo se pueden desarrollar y fortalecer los centros, en el caso nuestro, centro de exalumnos del Liceo Eduardo Labarra. Nosotros salimos, en mi caso, hace muchos años atrás ya del liceo. Sin embargo, a lo largo de esta historia ha habido épocas en que ha habido escasa participación de los exalumnos en la organización propiamente tal. Sin embargo, hace un tiempo, un año aproximadamente,
ha habido una nueva elección en el centro de exalumnos, hay una nueva directiva. De hecho, Jorge es parte de esa directiva también, Jorge Andrade, Mauricio Córdoba, que también es locutor de algunos programas de esta radio, también es dirigente de director de ese centro de exalumnos, dirigido por Florencio Valenzuela, y donde nos hemos ido incorporando, nos hemos ido incentivando muchos exalumnos, y por lo tanto quiero hacer un llamado también a mis ex compañeros del Liceo Eduardo de la Barra, de las distintas épocas, de las distintas generaciones, a que puedan acercarse, a que hay una revitalización de la organización, hay una mirada muy clara, lo decía Jorge hace un rato, respecto del norte, que tiene que ver con proteger y recuperar la educación pública, y que mejor nosotros, con el ejemplo que tuvimos en nuestra educación en el Liceo Eduardo de la Barra, acá en Valparaíso. Por lo tanto, la idea es poder hacer un llamado a incentivarse, a inscribirse, quienes no están inscritos en el centro de exalumnos. En la página web del centro de exalumnos hay un banner, hay un link especial para poder inscribirse y poder participar. Hay una serie de actividades. Estuvimos presentes en la última asamblea el 6 de junio, si no mal recuerdo, y por lo tanto hay un movimiento que se está renaciendo y que tiene que aportar además a esta idea central de cómo mantenemos, cómo recuperamos, cómo protegemos la educación pública. Perfecto. Y Bueno, su minuto, don Jorge. me toca. Hoy es el Día Nacional de la Salud Digna. Y qué importante que tengamos un día para poder reflexionar respecto a aquellas cuestiones que dicen relación con derechos de los ciudadanos en general, todos. Porque un Estado y una sociedad bien constituida necesita que el Estado se preocupe esencialmente de la salud, de la educación, de la vivienda y del trabajo. Y por lo tanto, que exista un día que dice relación con la salud digna es muy importante, y hoy en todo el país han habido actos que reflejan esta preocupación y necesidad de la sociedad de tener una salud pública digna. En Chile es uno de los países que se ha caracterizado históricamente porque en Chile se crea el Servicio Nacional de Salud, por allá, por la época de los 40, 50, y este Servicio Nacional de Salud era un servicio muy eficiente, y resulta que más del 80% de la población chilena se atiende en la salud pública. Es alrededor de un 20% el que se atiende en la salud privada. Por lo tanto, la mayoría de la población se atiende en la salud pública. Y por lo tanto, el llamado es, en este clima de hacer recortes presupuestarios que dicen relación con recortar derechos que los ciudadanos a través de muchos años han ganado en el país, está entre los recortes la salud pública. Y eso es lamentable, porque si el más alto porcentaje de la población se atiende en la salud pública, necesita los recursos suficientes para dar lo que dice el día de hoy, una salud digna. Bien, excelente. A propósito del caso de Amelia también. Sí, bueno, por supuesto. Estamos terminando entonces por el día de hoy nuestro programa La Otra Mirada. Gracias a los panelistas, gracias Carolina, gracias Janino, y bueno, despedimos a nuestro invitado Nicolás Cataldo. Este programa va a ir los días viernes de cada semana en el horario de las 19 a 20 horas. Saludamos a todos los auditores y los esperamos todos los viernes en este programa de su radio amiga Radio Portales, y que será retransmitido por Tierra Amada, una radio del litoral. Saludos a todos y que tengan muy buenos días. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Adiós. Nos vemos.